Hola, 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 hola. estoy grabando para internet. ¿De qué le gustaría hablar? De ciencia, fíjate. Hablemos de la ciencia. ¿De qué rama? Hablemos de la física, por favor. La física es un comportamiento de lo que se supone que existe, ¿no? Son conductas hacia muchos puntos de vista. Sí, realmente la física tiene muchas ramas. Hmm, Es un estudio, por algo ciencia. Sí, se dice que la física como tal es el estudio de todos los fenómenos de la naturaleza, es decir, ya sea del movimiento, de longitudes, de dilatación, de todo lo que se te ocurre de la naturaleza, así Bueno, como el movimiento de los planetas, las reacciones que tienen, no sé, las partículas subatómicas, como quieras verlo, ujú. cosas así por el estilo. Sí, eso es bastante curioso, ¿no? Sí, de hecho sí, es un tema muy Complejo. interesante Y y complejo complejo. porque por más respuestas que hayan, como que no hay algo conciso, ¿no? Eh, la física tiene muchos temas inexplorados y muchos temas que aún no se han descubierto, ¿me entiendes? Es decir, es como antes. Si te explico lo que es el tiempo, te mentiría, porque el tiempo es algo relativo y además es algo inimaginable, de manera Intangible, tangible, es ¿no? decir, es exacto, intangible. Pero Entonces, entonces ahí hay un problema, ¿no? pues sí. Sin embargo, te puedo dar un ejemplo, un contraejemplo de antes. Ah, ¿cuál? Antes se creía que el tiempo era absoluto, que tenía un fin, que era todo lineal. ¿Pero usted cree en los números? Pero, pues yo soy una persona de números, así que sí, Pero se puede decir. cree en los números aún sabiendo de que no existen, ¿cierto? No sé qué quiere decir eso. ¿Que cree en Dios? No. Entonces, ¿por qué cree en los números si tampoco existen? Es que es una interpretación Lo, de algo que sí existe. no, lo mismo pasa con Dios. Dios no existe, pero la gente cree en ello. Lo mismo pasa con los No, números. no es cierto, porque Dios no se ha visto, no se ha comprobado y es intangible. Escúchese, y los números tampoco. Los números representan algo. Por eso lo mismo sucede con Dios, es una representación a un comportamiento o conducta. Por eso la gente cree en él sin ser real. Pero vamos, la representación de los números es de algo tangible. Por ejemplo, yo puedo contar cuántas manzanas hay. Las Bueno, manzanas existen. escúchese. Las manzanas, ese concepto, ¿usted ya lo tenía desde que nació o se lo indujeron? Vale, creo que si debatimos esa parte, es más complejo de lo que uno imagina. No, es Porque simple. realmente, Es no, es simple que, porque usted no tiene percepción numérica, usted el entorno no le da la información, usted se la imagina y ahí es donde va el problema, ¿cierto? sí, sin embargo, todo radica en la mente. Por eso. Bueno, ya sabemos que toda su vida no existe y nada existe porque son números. Absolutamente todos son números. Son falsos, no puede ser real. Todo es mentira. Pero si algo que sí existe físicamente, ¿qué es? ¿O qué se imagina que es? Pues nosotros, No. ¿Qué cosa? No porque es cuantificable. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. es la materia. No porque la materia es cuantificable. Al aplicar números está aplicando números. ¿Qué otra cosa? No, no sé, no se me ocurre. La energía. Hmm, Bueno, es lo único que existe porque no se basa en números, siempre ha estado y estará. Es más, paradójicamente los mismos números dan esa respuesta. ¿De qué está constituida la materia? La ¿Qué, materia, la materia qué son? pues son átomos, Bueno, moléculas, eso, partículas exacto. ¿Los átomos de qué están compuestos? de moléculas. ¿Cómo se llaman? Pues están bueno, para empezar, Protón, neutrón, electrón, ¿cierto? sí, o sea, los principales, protón, electrón y neutrón, Bueno, ¿y esas partículas de qué están compuestas? de las partículas subatómicas, es ¿Cómo, decir, cómo las se que llaman? son, Quarks. no, antes de esas hay unas partículas y hasta lo último, la base de todo son los quarks. Bueno, ¿y los quarks qué son? La base fundamental, es No, decir, no se ha visto más allá de los quarks. por eso, ¿y los quarks qué son?
Las partículas. No, son energía pura, que es la teoría de cuerdas. No, pero a pesar, la teoría de cuerdas es una teoría, es algo que no se ha comprobado. Por eso mismo, pero es que hablan de que la conducta no es como si fuera un elemento, sino es como si fuera algo que tuviera múltiples posiciones y por eso lo hacen como si fuera una banda que tuviera mucha interacción. Entonces lo que sucede es que como todo es energía pura, lo que cambia es la interacción, como si fueran las conductas y comportamientos desde donde se observa. Por eso es tan compleja la física cuántica, ¿cierto? La física cuántica tiene muchas cosas inexplorables y inexploradas. No, hay muchas preguntas y entre más respuestas más preguntas hay, es una locura. Pero cuando se empieza a Es, analizar absolutamente todo, todo es energía, absolutamente todo. es que es más, yo creo que sería más complejo que decir que No, todo es energía. es simple porque no existen números y cuando se empieza a analizar los comportamientos y conductas de todo lo que el mundo llega, pues más fácil asumir de que solo es energía, así sea falso, pero es energía, ¿cierto? No lo sé. Bueno, ya sabe la verdad, ¿cierto? Eso no me suena a que sea la verdad absoluta. Pues se podría considerar por ese comportamiento y conducta. Tiene más sentido y lógico a la mentira, al Big Bang, a todo ese tipo de comportamientos que no se pueden Bueno, es comprobar. que, repito, son interpretaciones, representaciones de cosas que podemos analizar lógicamente Otra pregunta, ¿usted sabe cómo funciona el cerebro? a base de pulsos eléctricos. Sí, funciona como una computadora, interpreta, ¿no? Sí, Pero todo es exacto. por medio de energía. Se puede decir que sí. Sí, porque si no tiene un estímulo, pues no tiene cómo procesar. Lo mismo pasa con las bacterias, con los entes, con absolutamente todo. Por ¿Cierto? eso decía desde el comienzo que eso de la mente es lo principal, porque todo lo que nosotros vemos No, son interpretaciones. por eso, pero no es que sea lo principal, sino es cómo interpreta y se... Y es que la energía es tan brutal que nos tiene aquí en esta ilusión óptica. Sí, sí, sin embargo hay gente que puede ver cosas que no son o que para nosotros no son. No, lo que pasa es que no es que sean, lo que pasa es que se interpreta de otra forma. Es, por ejemplo, ¿el color existe? El color lo vemos. No, la pregunta es, ¿existe el color? Para mí existe. Bueno, existe, pero sabemos que no existe físicamente. Es que tiene propiedades. No, no. Usted sabe cómo funciona el color, ¿sí? Pues algo, más o Bueno, menos. cualquier cosa que emita radiación y colisione sobre otra cosa, parte de esa energía es absorbida y la otra es un residuo. El residuo es lo que usted capta, ¿cierto? O sea, todo lo que Sí. usted ve obviamente es un retraso y es un reflejo de esa misma radiación. Entonces físicamente el color no existe, usted lo que está viendo es tipos de radiaciones, por eso diferentes animales o entes pueden ver de diferente manera. Así pasa con los daltónicos, con los animales creo que tienen bicromatría y los seres humanos tri. Entonces ahí es donde se empieza a diferenciar. Y hay tipos de animales que sí pueden ver hasta los rayos gamma, si no estoy mal. Ujú. Y todo es radiación, todo es energía. Usted empieza a analizar todo y todo apunta a la bendita energía, ¿cierto? Ok. Listo, ya sabe Tengo, la tengo verdad. una pregunta. ¿Cuál? De dónde sacas toda esa información? De Dios. Es brutal. Porque Dios físicamente no existe. Soy consciente de ello. ¿Por qué lo sé? Porque Él me lo demostró. Pero mentalmente existe un tipo de energía plasmado que se comporta como si fuese real. Y ahí es donde va lo increíble. Mucha información. Sí. Es Demasiado. interesante cómo lo planteas. ¿No? Y no sé. Y cómo lo justifico y cómo soy Sí, capaz sí, de sí. darle la respuesta y la reacción. Porque hay mucha gente conflictiva y desafortunadamente hay gente de mente abierta como mente cerrada en las mismas ramas, tanto la religión como la ciencia. Y la gente no cree y la ciencia es un tipo de religión, es como una especie de secta, porque son Así múltiples es. individuos creyendo algo que no existe. Por eso se cuestionan los números, porque yo sabía todo lo mismo que la gran mayoría. Tenía conocimiento, curiosidad y me asombraba porque es una ilusión bastante curiosa. Hasta que empecé a cuestionar las cosas y la mejor forma de cuestionar todo es por medio de los números. ¿O no? Claro. Wow. Esto.
Está curioso, pero dices que tú crees en Dios. pero sé que no existe. ¿Y cómo representas a Dios? Como un tipo de energía, como la radiación de algo inexplicable, porque el comportamiento de los testigos o de quien uno puede decir que puede existir es bastante curioso. O sea, las acciones es lo que hace creer en algo que no existe. Lo Mm. mismo pasa con los números. La gente cree en ellos sin existir y es lo más increíble. Pero no es culpa de ellos, es el entorno que le genera esa falsedad. Bueno, cada quien puede creer lo que quiera, pero si hablamos en encontrar la verdad, es complicado, ¿no? Aún así sigo difiriendo en que tu idea de que todo es energía, bueno, más bien que Dios es Mm. energía y Dios No, 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 no no, no. existe. O sea, Dios es parte de la misma energía que convivimos con ello. Por eso se siente real, por eso la gente atestigua de creer en algo que nunca va a existir. Hmm. Es como si fuera una especie de individuo, de espectro. Entonces, como hay comunicación o interacción más que todo, entonces por eso la gente asume una falsa realidad o una falsa verdad. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con los cristianos y todo ese tipo de sectas, por el comportamiento y conducta del entorno. Pues sí, son influencias que van teniendo cada individuo a lo largo de su vida. Ujú. Y hacen ver ese tipo de actitudes y comportamientos. Busca la verdad, mucha gente busca la verdad y paradójicamente nunca va a existir esa verdad que ellos quieren. Bueno, a pesar de que quizá no son iguales nuestras ideas, creo que puedo sacar como conclusión que puede que no sepa como tal lo que yo creo que es verdad. Ujú. Sin embargo, yo siento que falta más. Es más allá. Pero qué, o sea, ¿qué quiere buscar? ¿Qué otra respuesta quiere buscar? Es que cómo compruebas que Dios está en la energía. No, pero es que por eso le estoy diciendo, es una realidad mental. Existen dos realidades, la física, que es energía pura, y lo único que existe realmente. Es que Y entonces nada existe. sí, obviamente nada, absolutamente nada. ¿No es que todo se basa en números? ¿Usted recuerda cuando nació? Un claro ejemplo. No. Exacto. Usted asume que nació fue por los testigos o ver el nacimiento de otro individuo. Así se asume ese tipo de Y nacimiento. desde ahí. Ah, bueno, está interesante, sí. ¿Sí me entiende? Creo que Entonces, ahí sí estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. sí, obviamente. Pero igualmente el problema es que el individuo cuando nace no tiene recuerdos porque los primeros años lo que hace es captar información primitiva para en caso tal de que llegue a suceder algo con la persona, es como una especie de respaldo, es como un backup. Entonces si llega a suceder algún accidente, lo más lógico es que el cerebro tenga esa información para que sobreviva o subsista. Es que es brutal porque tanto la parte consciente como la inconsciente maneja demasiada información. Así es. Entonces ya empieza a recordarles como a los tantos años para que sobreviva. Es que el sistema, tanto eso y en varios animales también sucede lo mismo. Es brutal y eso lo genera la energía. Me Cuando, parece interesante. cuando usted empieza a analizar, por ejemplo, la tecnología, es brutal porque funciona de la misma manera, procesa información. Y como la energía solamente son estímulos. Me tengo que ir, pero es interesante cómo lo planteas. ¿Listo? Bueno, ya sabe la Sale. verdad. Chao, gracias.